Hola. A continuación vamos a presentarles los resultados de la investigación Novelas para niñas y novelas para niños, portadas que educan en la exclusión. Yo soy Sandra Peñasco González y mi compañera es Andrea Maceiras Lafuente. Ambas trabajamos en el Departamento de Didácticas Específicas y Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación en la Universidad de A Coruña, y en la presente diapositiva pueden ver algunas de nuestras líneas de trabajo e investigación actuales. El presente vídeo se articula en los apartados que ven en la presente diapositiva: la literatura infantil educa, ilustraciones el caso de las portadas, portadas recientes a estudio, las conclusiones de nuestro trabajo y, por último, una bibliografía. A continuación, les presentaré el marco teórico de manera resumida en el que se fundamenta nuestra investigación. Desde que las imágenes acompañan a los textos, la elección de qué figuras humanas se representan y el cómo ha constituido uno de los vehículos de mayor importancia a la hora de conformar los ideales aspiracionales del público al que se destinan estos productos. La literatura educa, y la literatura infantil, por supuesto, también. La literatura viene siendo transmisora de valores e ideología como producto cultural que es, desde sus orígenes, orales. Melo, Sartori y Kornatsky nos recordaban en 2013 que los mensajes presentes en los libros de la literatura infantil son siempre seleccionados a partir de determinadas intenciones por sus autores y autoras, y por tanto que nunca son neutros. La literatura infantil, en concreto, se ha teñido de moralismo y modelos ejemplarizantes. Pensemos, por ejemplo, sin ir más lejos, en la novela infantil de la posguerra española, con casos como el de Josefina Álvarez de Cánovas, con su saga de Marisol, o su novela El niño emigrante. Sobre todos estos asuntos ha habido investigaciones desde que la perspectiva de género, allá por la década de los años 70, empezó a cuestionar y revisar las distintas disciplinas científicas, con obras como la de Merlin Stone o ese primer artículo de Anne-Marie Wolf. Este estudio, el que les presentamos en este vídeo, constituye tan solo un pequeño paso en esta línea iniciada por estas autoras. De forma generalizada, las obras de literatura infantil se caracterizan por la importancia del mundo visual, siendo las ilustraciones no meros acompañantes de la palabra. La ilustración, dicen Salvador Sarauz y Garcés Gutiérrez, en cuanto a expresión artística, ejerce una función que se mueve entre lo metafórico y lo metonímico. Ella constituye una aproximación poderosa y productiva al texto literario, con un grado de compromiso con dicho texto que va más allá de lo referencial, de la simple alusión a lo mencionado en él. Su relación, por tanto, no es de calco, repetición o paráfrasis. Es decir, en la literatura infantil las ilustraciones ejemplifican el texto, sí, pero además lo amplían, y no solo en el caso del álbum ilustrado. En nuestro caso, que vamos a dedicar el estudio a las portadas, estas tienen una función de reclamo y de elemento con narrador. Y en todos los casos de las ilustraciones, estas evidencian una cosmovisión compartida por la parte creadora y la parte receptora. Veremos ahora cuáles han sido nuestros referentes a la hora de diseñar nuestro estudio. Para conseguir los siguientes 4 objetivos: diseñar una herramienta para analizar portadas de libros infantiles y la presencia de figuras femeninas y masculinas en ellas, seleccionar una muestra representativa y accesible en el mercado español para su estudio, analizar dicha muestra y establecer conclusiones basadas en la muestra, tanto de esta como de la herramienta diseñada. Cabe decir que nuestra muestra está basada en uno de los grupos editoriales más potentes en lengua española, el Grupo Planeta. Hemos tomado de su sección 10 libros más vendidos infantiles, los 9 de literatura de ficción. De ellos, 8 son de narrativa, 8 destinados a público infantil y otro a público mixto. Estas serían las portadas en las que se basa nuestro estudio, y podemos ver cómo algunas de ellas corresponden a una autoría de youtubers o de tiktokers, como puede ser la saga del Rulas, Las Ratitas, Minecraft y Dani Eva. Tenemos, por otro lado, 2 obras del reconocido escritor español Pedro Mañas, Ana Cadabra y su spin-off Marcus Pocus, una colección de cuentos para leer con mamá, el primer volumen de la saga Magic Animals, El poder del amuleto, de la autora reconocida Susana Eisern, y un álbum ilustrado de carácter poético de la poeta María Lich. Para realizar nuestro estudio, que es de carácter descriptivo, nos hemos basado, por un lado, en investigaciones que han estudiado la presencia de la figura humana en materiales destinados a la infancia, y por otro, en investigaciones que se han fijado en las partes constituyentes del libro, en concreto en el peritexto. Vamos a seguir a Vázquez Regueira y Cacheiro González, y aconsejo por la atención que le prestó al peritexto y en concreto a las guardas en la literatura infantil.
A continuación, pueden ver la ficha que diseñamos en relación con estos referentes que acabo de mencionar. Y a continuación va a hablar mi compañera Andrea Maceiras Lafuente y explicarles los resultados de esta minuciosa investigación. Sandra, por tu presentación voy entonces con los resultados. De las 10 cubiertas utilizadas como muestra para este estudio, 9 son portadas de textos de ficción, mientras que una es un texto de no ficción que no presenta línea narrativa y que por este motivo queda fuera del objeto del mismo. Como pueden observar en el gráfico de edad, la franja predominante es la de 6 a 8 años, seguida por las novelas destinadas a un público de entre 9 y 12 y de 3 a 5 años. En cuanto a su temática, representada en el gráfico de género, predominan las historias de aventuras, seguidas por las novelas sobre magia, vida cotidiana y por último encontramos una sobre deporte. En relación a la tipografía de los títulos, se observa un predominio de las mayúsculas y un uso puntual de la cursiva, y en cuanto a los colores de las fuentes destacan el rosa, el morado y otros colores como el blanco y negro y colores diversos. En relación a los colores de las ilustraciones, como se constata en el gráfico que pueden observar, 4 de las obras presentan colores difuminados, suaves y con matices, tonos pastel en la gama del rosa y el violeta, y a su vez otras 3 portadas presentan colores nítidos, saturados y brillantes, con predominio de la gama de colores fríos y con protagonismo del color verde. En relación a la figura humana, el aspecto físico y la representación de acciones y emociones por parte de los personajes de las cubiertas, se observan los siguientes resultados. Predominan las figuras humanas, que se sitúan mayoritariamente entre la niñez o preadolescencia, con solo 2 personajes adultos. En 2 casos se observa un único protagonista, mientras que en 7 figuran 2 protagonistas. En lo relativo al aspecto físico, prevalece la complexión fina. Predominan los personajes de piel clara, con la excepción de la muestra 7, y la vestimenta es estampada en 4 cubiertas de la muestra que se corresponden con personajes femeninos. Del mismo modo, los personajes femeninos tienden a llevar el pelo largo, mientras que los personajes masculinos llevan el pelo corto. Observamos la elección del color verde en la indumentaria de los personajes masculinos y la gama de los rosas y violetas en personajes femeninos. Los accesorios pueden ser clasificados en deportivos o asociados al intelecto sin que exista diferenciación de sexos en este aspecto. En relación a las acciones y emociones de los personajes retratados, en muchas de las protagonistas femeninas vuelan, mientras que sus equivalentes masculinos corren. Y en lo tocante a las emociones expresadas en el rostro, en líneas generales los personajes femeninos evidencian alegría y los masculinos miedo o concentración. Si atendemos a la composición de las cubiertas, en 5 de los casos la imagen está dispuesta en forma de aspa, mientras que en 3 la disposición es diagonal y en una vertical. La cubierta en aspa es más frecuente en el caso de personajes masculinos, mientras que las otras disposiciones presentan personajes femeninos. Esta disposición está relacionada con la acción presentada, en cuya gráfica podemos apreciar que las cubiertas en aspa se corresponden con la presentación de acciones simultáneas y el resto de disposiciones evidencian una acción simple. Como indica el gráfico del cronotopo, 5 de las cubiertas evidencian el espacio y el tiempo, mientras que 3 se limitan a plasmar el marco de la historia. Y también se observan distintos animales acompañantes. Como se ha observado, los colores, esquemas compositivos, las acciones y emociones de los personajes y, en definitiva, los elementos que componen una cubierta constituyen con frecuencia señas diferenciales de la literatura destinada a niños y niñas. Así, podemos concluir que el diálogo existente entre las portadas analizadas se basa en la reiteración de diversos motivos simbólicos que se asocian a un sexo o al otro en el imaginario colectivo. El arraigo de este imaginario es lo que mantiene en funcionamiento estos códigos implícitos que son inmediatamente interpretados por nuestro subconsciente. Este recurso se aprovecha como una estrategia de venta y se trata pues de una forma directa de presentar las obras para captar la atención de un lectorado que vive en un entorno social en el que el estereotipo continúa profundamente arraigado. Existen 2 esquemas que se reiteran en la muestra estudio. Por una parte, se aprecia la existencia de portadas con colores rosas, violetas o neutros que presentan una protagonista femenina y cuyo fondo evidencia una acción simple. Por otra, es constatable otro grupo de portadas en gama verde o azul con protagonismo masculino y una disposición en aspa que incorpora acciones simultáneas en el fondo de las cuales se otorga mayor dinamismo a la cubierta e incorporan emociones diversas en los personajes. Así, los personajes femeninos se presentan en todos los casos alegres, mientras que los masculinos evidencian otro tipo de emociones. Ya solo me resta presentar la bibliografía utilizada para este estudio.
y dar muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes, mi nombre es Nerea Cano Palomo y en primer lugar quería darle las gracias a la organización CISE por darme la oportunidad de presentar el trabajo de fin de grado que llevo realizando todo el curso. Este trabajo trata de investigar y con ello delatar la invisibilidad de las mujeres en la enseñanza de la historia y con ello fomentar la coeducación a través de la visibilidad de ellas. Para ello, este será el índice de nuestra presentación. Comenzamos con el marco teórico. Los diferentes estudios realizados en las últimas décadas han dejado claro que el androcentrismo cultural, el cual sitúa al hombre en el centro de todas las cosas, ha construido y sigue construyendo la discriminación de las mujeres en todos los ámbitos. Según González Marcén, la tradición disciplinaria de los estudios prehistóricos ha hecho abstracción, en sus inferencias, de la diversidad humana y ha formulado la dinámica social únicamente en los términos del poder masculino que rige el presente de los seres humanos. El control de la macroeconomía, el control político y el control de las tecnologías productivas. En otras palabras, los prejuicios derivados de la prehistoria han quedado en manos de quienes han trabajado en su investigación e interpretación, es decir, en sus ideologías. Y precisamente estas ideologías han pasado de la prehistoria a la historia actual. Así pues, llega un problema al aula. No hay nuevas corrientes historiográficas con perspectiva de género. A pesar de los numerosos recursos educativos existentes en el mercado y de los grandes avances tecnológicos, la práctica docente se centra principalmente en el libro de texto, el cual cumple una función muy ideológica, donde se extiende el androcentrismo y no hay mujeres referentes. Según García Luque, hay varias razones que justifican el papel secundario de las mujeres en la enseñanza de la historia. Prevalecen los discursos políticos y económicos frente al discurso social, donde participan mayormente las mujeres. Falta de transferencia de investigaciones históricas con perspectiva de género en la enseñanza de la historia. Persistencia de la creencia de que la historia de las mujeres es cosa de mujeres. Por último, falta de formación de género en la educación inicial del futuro profesorado de las enseñanzas básicas. A continuación, se presentan los objetivos creados a partir del marco teórico. El objetivo principal de este estudio es analizar y valorar la importancia de la presencia de las mujeres en los contenidos de la historia, tal y como defienden las historiografías y normativas que siguen la perspectiva de género actual, analizando las imágenes de los diferentes libros de texto de tercero, cuarto, quinto y sexto de educación primaria. Para la consecución del objetivo principal, se han creado otros 3 subobjetivos. Valorar la importancia de la representación de las mujeres teniendo en cuenta su frecuencia y calidad. Determinar si se representa el papel activo de las mujeres a lo largo de la historia. Analizar si los libros de texto contienen mujeres referentes. Con todo ello, se pretende también contrastar algunas hipótesis. Las hipótesis son las siguientes. El peso y presencia de las mujeres en la enseñanza de la historia apoyada en los libros de texto es pequeña comparada con la de los hombres. Las mujeres, en la historia defendida por los libros de texto, no juegan generalmente un rol activo y el papel que desempeñan no es principal. Los libros de texto reflejan pocos referentes femeninos. Para el procedimiento se analizarán las imágenes de los temas históricos de tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria, los cuales han sido diferenciados por cursos y temáticas. Las tablas han sido creadas en base a los subobjetivos establecidos. La primera tabla corresponde al primer subobjetivo, que realiza el recuento de todas las figuras de mujeres y hombres. En la segunda tabla, también correspondiente al primer subobjetivo, las figuras totales contabilizadas en la primera tabla se han clasificado como decorativas o protagonistas. La tercera tabla se refiere al segundo subobjetivo, el que profundiza en el rol activo de las mujeres y pretende analizar la aparición del protagonismo femenino. Finalmente, la cuarta tabla está diseñada según el tercer subobjetivo. En esta, tanto en las imágenes como en el texto, se ha analizado el número y porcentaje de mujeres y hombres referentes. Teniendo en cuenta el límite de tiempo que tenemos, daré ejemplo de una de las 4 temáticas, la cual he querido que sea la de Edad Media y Edad Moderna, correspondiente a quinto de primaria. Analicemos poco a poco los resultados de la investigación. La primera tabla presenta el cómputo total y el porcentaje de las imágenes de mujeres y hombres cogidas de los libros de texto Vicem Vives y Gilte de B.
En ambos libros aparecen un total de 1037 figuras. Las mujeres representan el 19,10% del total de imágenes. Los hombres, en cambio, representan el 80,90% de las imágenes totales. La segunda tabla representa el recuento y porcentaje de imágenes decorativas y protagonistas del total de mujeres y hombres. De las 1037 figuras femeninas y masculinas, 2 son decorativas. Dentro de esas 2, las mujeres representan el 50% frente al 50% de los hombres. Respecto a las imágenes protagonistas que explican o aclaran contenidos históricos, las mujeres representan el 19,03% frente al 80,97% de los hombres. En la tercera tabla se ha querido analizar cuántas de las mujeres protagonistas cumplen un rol activo y en qué consiste esa actividad. De las 197 mujeres protagonistas que aparecen en ambos libros de texto, un 34,01% desempeña un papel activo. Por último, en la cuarta tabla se ha analizado el recuento y porcentaje de mujeres y hombres referentes, además de aclarar cuáles son esos referentes. Han aparecido un total de 35 imágenes, en las cuales las mujeres ocupan un 5,71% y los hombres un 94,29%. He aquí algunos de los referentes aparecidos. La columna de la izquierda hace referencia a las mujeres, donde aparecen referentes como Elizabeth I de Castilla y Juana de Castilla. La columna de la derecha pertenece a los hombres, donde aparecen Cristóbal Colón, Carlos I, Carlos II, Carlos III, Fernando II de Aragón, Nicolás Copérnico y 27 más. A la vista de los resultados del estudio y en referencia al título de este trabajo, se puede decir que las mujeres siguen estando ocultas en la enseñanza de la historia, y precisamente los resultados obtenidos de la investigación confirman las 3 hipótesis planteadas anteriormente para esta investigación. La primera hipótesis: menos del 20% de los personajes recogidos en los libros de texto son mujeres. Segunda hipótesis: la presencia de las mujeres es anecdótica y su ausencia sistemática. No forman parte de la información relevante ni son protagonistas del relato general que transmite la enseñanza. Tercera hipótesis: los 8 libros de texto han dado a conocer un total de 14 referentes femeninos, frente a los 83 referentes masculinos. Pocas veces se cuestiona la falta de neutralidad del libro de texto, con el riesgo que ello conlleva. Por eso quisiera hacer un llamamiento al profesorado y animarles a que analicen los materiales que utilizan en el aula, para evitar promover contenidos que están tan lejos de conseguir una coeducación. Además, como propuesta traigo este libro, el cual tiene una base teórica que, en síntesis, indica que partiendo de la supervivencia patriarcal en la enseñanza de la historia, tanto desde el punto de vista normativo como metodológico, es necesario elaborar estrategias coeducativas para construir un nuevo paradigma de convivencia basado en la igualdad y equidad de género, la justicia social y la libertad. Es muy interesante y ayuda a hacerle frente al problema que he reflejado a lo largo de todo el trabajo. Con todo esto, doy por concluida mi presentación. Eskerrik asko. Hola, mi nombre es Ander Gómez Miranda y soy profesor en la Facultad de Educación de Bilbao, y a través de esta comunicación os quiero presentar los proyectos de educación artística como herramienta para promover la concienciación sobre la igualdad y el respeto a la diversidad en alumnado universitario de educación infantil. Esta comunicación la situamos en la línea 4, que es la de género y educación. La fundamentación teórica para esta asignatura ha sido principalmente tres. Por un lado, la autobiografía, entendida como una herramienta didáctica para el profesorado en formación, y entendida también pues, como una manera de hacer introspección vital y formativa del pasado, el presente y el futuro, primero como alumnos y alumnas y después como docentes. Por otro lado, la metodología que hemos empleado en la asignatura, y como veremos posteriormente, es el aprendizaje basado en proyectos. Por un lado, con proyectos individuales que fomentan la autonomía y el autoconocimiento, y por otro, a través de proyectos grupales que fomentan también el trabajo en equipo. Y en relación a la educación artística, que es, la raíz de la asignatura, se han abordado técnicas y materiales plásticas
se ha incidido en la alfabetización en cultura visual y, por otro lado, se ha enfocado en la educación artística entendida como una herramienta para la reflexión, la creación y la acción, tanto social como educativa. Decir también que se han tenido en cuenta los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 4, que sería educación de calidad, y 5, que sería igualdad de género, a la hora de concebir esta fundamentación teórica para la asignatura. En cuanto a la metodología, tal y como hemos dicho anteriormente, hay una parte práctica que está fundamentada en el aprendizaje basado en proyectos y luego hay una parte teórica que ha sido realizada a través de debates, presentaciones y escritura de un portafolio. En relación a la parte práctica, decir que los proyectos individuales han abordado cuestiones que tienen que ver con el dibujo, la pintura, el collage y la escultura, pero tal y como decíamos anteriormente, siempre desde un enfoque autobiográfico y también con la motivación de abordar una serie de problemáticas actuales. Cuando hablamos de dibujo, los alumnos y las alumnas han realizado ilustraciones fundamentadas en reinterpretaciones de portadas de cuentos infantiles o de discos o algún tipo de elemento que tiene una vinculación emocional y vital con su trayectoria. Cuando hemos hablado de pintura, han realizado 2 pinturas de un tema significativo para ellos y para ellas, desde una propuesta figurativa y otra abstracta. Cuando hemos realizado proyectos de collage, por un lado, los alumnos y las alumnas analizaron anuncios que podían tener alguna problemática que tendría que ver con estereotipos sexistas, arquetipos, racismo, homofobia, etcétera, y luego hacían su propia propuesta a través de un collage, su propio proyecto, digamos, a través de la contrapublicidad. Y por último, para abordar la escultura, los alumnos y las alumnas crearon su propio juguete, como decíamos antes también, desde una perspectiva vital y con un nexo con su trayectoria vital y con su infancia, pero siendo este juguete que tenían que crear un juguete sin estereotipos de género y que fuese adecuado tanto para niños como para niñas. En cuanto a los proyectos grupales, se les propuso realizar un proyecto artístico libre, pero siempre y cuando tuviese en consideración los contenidos de la asignatura que también podrían resumirse en los ODS 4 y 5. En cuanto a la parte teórica, tal y como decíamos anteriormente, se han realizado debates, presentaciones y escritura de memorias y de un portafolio autobiográfico. En relación al contenido teórico, se han realizado lecciones magistrales por parte del profesor hacia el alumno. En este caso, yo mismo pues, tuve la ocasión de explicarles determinadas ideas y contextualizar los proyectos realizados. Por otro lado, hemos realizado lecturas de textos y visualización de vídeos que los alumnos y las alumnas han discutido entre ellos y ellas y que después realizaron una serie de infografías y presentaciones al respecto. Y después de cada proyecto, los alumnos y las alumnas han realizado una memoria en la que reflexionaban sobre los resultados obtenidos. También sobre el proceso de aprendizaje y un poco pues una especie de diario, entre comillas, de lo que habían realizado. Se han realizado también presentaciones ante la clase y a través de estas presentaciones pues hemos fomentado la escucha activa y el respeto, tanto por el trabajo de uno y una misma, tanto como por ellos y por ellas, tanto por los compañeros de clase y las compañeras de clase. Y por último, como hemos dicho anteriormente, la autobiografía y el portafolio es un documento final en el que el alumnado pues, ha reunido todo lo aprendido y realizado en la asignatura y en el que han reflexionado sobre su trayectoria vital en el ámbito educativo y artístico. En las próximas fotografías vamos a detenernos muy brevemente. Aquí podemos ver el ambiente de trabajo individual en clase en la que los y las alumnas están trabajando por su cuenta, aunque sí es cierto que lo hacen en grupo. Y en estas 3 fotografías podemos ver cómo los alumnos y las alumnas trabajan de manera conjunta en los proyectos grupales en clase. Aquí podemos ver 2 ejemplos de campañas de contrapublicidad, o campañas, o mejor dicho, propuestas en collage de contrapublicidad hechas por alumnas. Aquí también podemos ver con cuestiones que tienen que ver también pues, con temas no solamente de género, de estereotipos, sino también pues, prejuicios, explotación laboral.
Aquí también podemos ver otros dos ejemplos de contrapublicidad. En estas dos imágenes podemos ver propuestas de juguetes sin género que son adecuados tanto para niños como para niñas, realizados por alumnos de grado, lo mismo que podemos ver en estas dos imágenes. Aquí también podemos ver otros dos ejemplos de los temas anteriormente citados. Y aquí lo mismo. En estas imágenes también podemos observar cómo los alumnos y las alumnas pues, han tenido en consideración cuestiones que tienen que ver con la diversidad y con la representación de una manera pues, actual y real de la sociedad. Aquí podemos ver otro ejemplo. Y por último también, pues aquí podemos ver otro de los proyectos que los alumnos y las alumnas realizaron. Ahora vamos a hacer una muy breve valoración de los resultados obtenidos en la asignatura. Por un lado, decir que el alumnado ha podido adquirir conocimientos teóricos, técnicos y formales acerca de las artes plásticas, así como una visión más diversa sobre parte de la cultura visual contemporánea. También el alumnado ha tenido ocasión de reflexionar, profundizar y reflejar artísticamente temas como son el género, los estereotipos, la diversidad o la contrapublicidad. Y consideramos que se ha promovido un enfoque personal y autobiográfico y que se han tenido presentes los objetivos 4, que son educación de calidad, y 5, que son igualdad de género, de los objetivos de desarrollo sostenibles. También pensamos que se ha formado un alumnado capaz de construir propuestas artísticas que se fundamentan en el dibujo, la pintura, el collage y la escultura, pero siempre desde un enfoque consciente y crítico con los temas mencionados, es decir, que no son manualidades, sino que son proyectos que nos sirven para dar respuestas a problemas reales que tiene la sociedad. El alumnado también ha podido comprobar cómo desde las artes también se puede dar, como decía anteriormente, se puede dar visibilidad y respuesta a diversas problemáticas contemporáneas, y consideramos, para finalizar, que nuestro programa didáctico ha tenido como uno de sus ejes la problemática de la desigualdad de género y que ha fomentado un pensamiento crítico que busca, además de romper con el mismo, fomentar la igualdad, la inclusión y el respeto por la diversidad. Y hasta aquí ha sido la comunicación. Les agradezco mucho su tiempo. Hasta pronto. Mi nombre es Juan Francisco Álvarez Herrero, soy de la Universidad de Alicante y en este sexto Congreso Internacional en Inclusión Social y Educativa, CIISE 2024, voy a presentar la comunicación, análisis de acciones, proyectos y propuestas para la implementación de los ODS en la educación bajo la perspectiva de género. La Agenda 2030 fue establecida en el 2015 con el propósito de llegar a alcanzar un mundo sostenible y bajo la premisa de conseguir llevar a cabo los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los ODS, con sus metas y desafíos, tal y como están viendo en esta diapositiva. Desde entonces y desde todos los ámbitos se están realizando acciones de manera desigual que muy previsiblemente no van a llegar a conseguir el objetivo planteado. En muchas ocasiones hay mucha gente a la que se le pregunta y no saben ni siquiera qué es la sostenibilidad, no saben siquiera qué son los ODS. Pero, sin lugar a dudas, la educación es el mejor ámbito para dar visibilidad, concienciar y actuar en torno a los ODS. Eso no quita que en los últimos años parece que no se está implementando suficientemente ni tampoco se le está dando toda la visibilidad e importancia que los ODS y la sostenibilidad requieren. Se producen acciones, es cierto, pero no dejan de ser pocas y poco visibles. De ahí que en esta investigación se pretenda localizar y dar una mayor visibilidad a los recursos, a las acciones realizadas como buenas prácticas y a las propuestas e iniciativas que los docentes cuentan a su disposición en Internet. Y así, de esta manera, también centrar el interés en averiguar qué ocurre con la autoría de dichas acciones, proyectos y propuestas y si éstas obedecen a una cuestión de género o no. Tras una búsqueda exhaustiva en Internet, fueron localizados y seleccionados, por mayor importancia y trascendencia, 40 recursos. En 20 de ellos sí que se podía constatar
si tenían una autoría personalizada, pero en cambio en los otros 20 no fue posible constatar de qué personas era la autoría de dichos recursos. Dichos recursos, como podemos ver en algunos ejemplos que se están mostrando ahora, correspondían a acciones a realizar en cualquier etapa educativa, afrontando bien todos los ODS, bien algún ODS en concreto, pero eran acciones interesantes, muy variadas y desde diferentes perspectivas. Estos 40 resultados, como hemos dicho, aparecen aquí con sus títulos y sus páginas web donde se podían localizar. Hemos dicho que 20 de ellos sí que pudimos constatar la autoría y en estos se podía ver cómo el número de autores pues era bastante variado. Habían proyectos que eran realizados por diferentes grupos de personas, llegando, bueno, desde un mínimo de una persona hasta un máximo de 16 personas las que integraban la autoría de dichos proyectos. Y también podemos ver el porcentaje de autoría de hombres y de mujeres para cada uno de dichos proyectos, que en un total supone que de media, el promedio de personas que formaban los grupos de autoría de dichos proyectos, acciones, pues era de 4,5 personas y la autoría de los hombres era un total de 10,01%, mientras que en el caso de las mujeres de un 89,99%. Esto nos está dando una gran mayoría de proyectos realizados por mujeres y que en muchas ocasiones estas se encontraban formando equipos o grupos de trabajo, como hemos visto, ¿no? Esto supone un gran avance respecto a las últimas décadas, pues dichos recursos tienen una mejor perspectiva en torno al problema de la brecha de género que en el pasado, ¿no? Vemos también cómo existe una gran variedad y riqueza de recursos y acciones para llevar a cabo los ODS en las aulas, que estos recursos están mayormente realizados por grupos o equipos de personas, que un porcentaje elevado de estas son mujeres y que los ODS, pues siempre desde esa perspectiva que los equipos están liderados por mujeres, se van a poder trabajar en las aulas con una perspectiva más coherente con la brecha de género. Pero estos resultados siguen siendo insuficientes y de ahí que urja seguir poniendo en valor estos recursos, generar otros y llevarlos a la práctica tanto por mujeres como por hombres si realmente queremos mejorar la sostenibilidad de nuestro planeta. Y así sigue siendo necesario dar una mayor visibilidad a estos recursos para que otros docentes de cualquier etapa educativa puedan implementarlos en sus aulas, así como el fomentar otras muchas acciones y materiales que conduzcan a un mayor nivel de participación o acción y que no solo quede en una ya de por sí necesaria concienciación. Pues hasta aquí esta comunicación, espero les haya resultado interesante. Permaneceré atento a cualquier comentario, sugerencia o pregunta que tengan bien hacerme. Disfruten del congreso. Nos vemos. Muchas gracias.